El libro de Hebreos 2:10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Según este versículo, Jesús fue enviado en forma humana específicamente para sufrir la muerte en nombre de la humanidad. Los versículos 10 y 11 explican cómo esto hace que Jesús sea el sacrificio perfecto para la humanidad. El ser humano está siendo tentado continuamente y Cristo en su forma humana también sufrió tentación. La humanidad se enfrenta a la muerte y Cristo también lo hizo. Esto significa que ya que Cristo resucitó de entre los muertos, aquellos que creen en Él también resucitarán. Señores, es el mismo Creador quien envía a Jesús para restaurar nuestra relación con Dios. Esa es nuestra primera necesidad, restaurar nuestra relación con Dios, reconciliarnos con Él. Además, en este versículo podemos apreciar también dos cosas. Primero, la necesidad de ser salvos. Segundo, el amor de Dios y su deseo de perdonarnos y de permitirnos ver su gloria. ¿A través de qué? De la perfección por medio de la aflicción. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Podemos apreciar que el Señor está donde hay una necesidad y podemos comprobarlo en los evangelios. Jesús descendió del monte y allí sanó a un leproso. En Capernaum sanó a un paralítico. Luego llegó al otro lado del lago, en la región de los Geraseos, es decir, en Gergesa, y allí liberó a un endemoniado que vivía encadenado en una cueva. Llegó junto al mar de Galilea y allí sanó a ciegos, mudos y hasta alimentó a los 5,000 que estaban allí sin comer. ¿Y cuántos más ejemplos de muchos milagros que Él hizo encontramos en el Nuevo Testamento? Porque Él dijo: yo vengo por los que necesitan medicina. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos tenemos necesidades en cualquier área de nuestra vida, pero dice en el libro de 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que no permitas que el sentimiento del desánimo te atrape, porque es más fácil, señores, mantener la actitud que perderla y luego tener que recuperarla. Dios permite que sucedan cosas que no podemos entender, que no podemos arreglar o que no podemos cambiar, con el fin de que su propósito en nosotros se cumpla. Sabemos que sus planes son mejores que los nuestros, que son planes de bien y no de mal, y que son para darnos el fin que anhelamos, un futuro lleno de esperanza. Pero nuestra actitud debe ser siempre firme ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. Vemos la oración de Habacuc. En pocas palabras, aunque no tenga nada, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señores, aprendamos a confiar en los recursos de Dios. Leí una frase hace rato que dice: el 10% de tu vida es lo que te sucede y el 90% restante es cómo ves eso que te sucede. Interesante. Pasamos un día pensando, pasamos 2 días sufriendo y a lo mejor al día siguiente Dios te envía los recursos para esa necesidad y hasta rabia cogemos. Señores, los médicos dicen que cuando nos enojamos, múltiples procesos bioquímicos se ponen en marcha en nuestro cerebro y libera una hormona que aumenta la presión arterial y hasta el ritmo cardíaco. Se desequilibra el sistema inmunológico, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Nos enfermamos. Mejor piensa que en los momentos de necesidad Dios forma nuestro carácter, nos perfecciona, y aunque cada necesidad en cada vida es diferente, solo sé
que Dios quiere enseñarte o mostrarte algo. Entonces, mejor aprende de tu necesidad. Aprendamos a crear oportunidades de la necesidad, como hacen las personas exitosas. Disponte a entender en tu necesidad, primero, que nos hace fuertes. Segundo, nos obliga a orar. Tercero, nos enseña obediencia, nos enseña a escuchar la voz de Dios. Cuarto, nos lleva a ser ejemplo y testimonio para otros. Quinto, nos enseña humildad y prudencia. Sexto, nos enseña a depender de Dios. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Entonces tienes dos opciones. Uno, creerle a Dios y a su promesa. O creer en lo que ves ahora, creerle a las circunstancias. Entiende que tienes un enemigo que te quiere destruir, el diablo. Por eso necesitas prestar atención y no dejar que él gane terreno en tu vida. Llénate cada día del Espíritu Santo y deja que él te guíe y tome el control de tu vida. Porque aún en esos momentos de lucha más intensa, cuando piensas que no puedes más, que no quieres seguir adelante, el Espíritu Santo está contigo dándote fuerzas e intercediendo por ti. Por eso no cedas terreno a los temores, ni te dejes intimidar. Más bien mantente firme, porque si vives una vida llena del Espíritu Santo, Él te mantendrá alerta a los ataques del enemigo y podrás discernir lo que viene de Dios y lo que no. No te enfoques en el sufrimiento, porque te garantizo que no durará para siempre. No importa cuánto tarde, en algún momento terminará y luego podrás disfrutar de la restauración, de la fortaleza y de todas aquellas cosas que Dios ya tiene preparadas para ti. También para todos los que perseveren en Él. Jesús ya venció. En Él tú también eres vencedor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos 42:11. En su desaliento, como podemos ver, el salmista habló consigo mismo. Encontró un lugar mejor al desafiar su tristeza y buscar el rostro de Dios. Sea cual sea tu necesidad hoy, llévala ante Dios en oración y confía en su provisión. Confía en que Él responderá. Ante los retos del día a día, mejor elige confiar en Dios. No permitas que el temor te venza. No importa cuán imposible parezca la circunstancia, elige creer en la verdad de Dios y no en la realidad de los demás. Mira, aquí hay algunas maneras prácticas para encontrar esa dependencia total de Dios. Primero, ora. Es que la oración es, entre otras cosas, un reconocimiento del poder, las promesas y la provisión de Dios. Segundo, honra la Biblia. La palabra de Dios tiene información, tiene instrucciones, tiene ejemplos y promesas para los creyentes. Lee la Biblia todos los días. Comprueba todo con la verdad de la palabra, y cuando haya a lo mejor un conflicto entre lo que dice la Biblia y lo que dice cualquier otra persona o lo que dice tu incredulidad en ese momento, apégate a ella, apégate a la Biblia. Dice el Salmo 85:8, escucharé lo que hablara el Señor Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, y tú te alimentas diariamente, ¿cierto? Tercero, haz lo correcto. En todo momento, en todas las situaciones, haz lo que sabes que es correcto y deja los resultados con Dios. La dependencia en Dios, te garantizo, trae recompensa. Cuarto, sé un sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice, que ofrezcas
ofrezcas tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Los sacrificios aceptables son purificados del pecado y dedicados a Dios. Cuando te conviertes en un sacrificio vivo, vives para el Señor. Dejas de luchar por tus propios derechos y renuncias a confiar en tus propias fuerzas. Cuando aprendes a convertirte en un sacrificio vivo para Dios, confías y descubrirás la verdad de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quinto, permanece en Cristo. La vida cristiana no es una cita para de vez en cuando con Dios. Es hacer de Dios tu morada, viviendo con Él. Jesús lo dijo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. 6. No te preocupes. Dios se preocupa por sus hijos, incluso por encima de la hierba la que viste, de flores y de los pájaros a los que alimenta diariamente. Sé que tienes necesidades, pero tu Padre Celestial lo sabe. Mateo 6:32 nos da certeza de ello. Aprende a echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. Y esto me encanta. En la parábola de la viuda persistente, Jesús nos enseña que toda justicia tiene su origen en Dios. Aunque existan muchas barreras, persiste en la oración, persiste en la búsqueda de justicia y ser resiliente en todo. Jesús usa esta parábola para enseñarles a sus discípulos a no desanimarse. Les muestra la importancia de la persistencia y de la resiliencia. Él sabe que la vida conlleva decepciones, pérdidas, injusticias y hasta persecuciones. Y son muy buenas razones para desanimarnos y para perder toda esperanza. Pero una vida que está en sintonía con la presencia, la justicia y la bondad de Dios es una vida que puede ver victorias. Mira que según la ley mosaica, los jueces debían prestar atención especial a las viudas, mayormente porque ellas dependían de los hombres, y cuando el esposo moría, la viuda quedaba a merced de los parientes y del hijo mayor para el sustento. Era poco común que una viuda pudiera abogar por sí misma durante este tiempo. Los hombres eran los que hacían ese tipo de trabajo en nombre de su familia. Como viuda, ella era una de las personas marginadas de la sociedad. La mayoría de las viudas eran objetos de la opresión y hasta del fraude. Sin embargo, su condición de marginada no la detuvo en su búsqueda de justicia. Así que tú persiste. La viuda de esta parábola sirve como ejemplo. Ella una y otra vez comparece ante el juez injusto y presenta su petición. Sin darse por vencida, ella fue resiliente y fue fiel a su creencia, fue persistente. Y obviamente el juez de la parábola no representa a Dios, puesto que el juez es injusto y no le interesaba saber qué necesidad tenía esta viuda. Pero Jesús dijo esta parábola a sus discípulos para ayudarles a entender que si este juez injusto por fin atiende la petición de la mujer y le hace justicia, ¡wow! Cuánto más Dios, ese Dios amoroso y justo, contestará las peticiones de sus hijos cuando le piden ayuda. Señores, la persistencia de esta viuda nos recuerda nuestra necesidad de orar sin cesar. La oración nos ayuda a profundizar nuestra fe y nuestra confianza en Dios y nos empodera para que tengamos la esperanza de que Dios actuará. Esa es la razón por la cual Jesús termina la parábola diciéndole a sus discípulos o preguntándole si el Hijo del Hombre hallará o no, hallará algún fiel cuando Él venga. Es decir, encontrará Él a hombres y mujeres que estén aún orando, que no se hayan rendido, que no se hayan desanimado. Si la justicia que buscamos, que procuramos, no llega de inmediato, ¿tendremos suficiente fe para esperar hasta que ocurra el cambio? La viuda no tenía a nadie que abogara por ella, lo cual la dejó en una circunstancia desesperada. Sin embargo, en vez de rendirse, ella fue incansable en su búsqueda de justicia. El juez injusto finalmente le concedió lo que ella pedía, porque sabía que ella no dejaría de presentarse ante él hasta que recibiera respuesta.
Señores, la resiliencia es algo más que lo que uno hace, es algo que uno es. Es comprender que nuestras fuerzas vienen del poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Al mismo tiempo que aprendes a ser resiliente, podrás estar sentado en medio de una tormenta y quedarte quieto, porque has aprendido a confiar en Dios. El Señor te bendiga grandemente.